Curso bíblico, Profecías de Esperanza. Lección número 11. La perpetuidad de la ley. La santa ley de Dios siempre ha sido el objeto de ataque de Satanás. Claro, porque ella rige el gobierno de Dios. Y recordemos que Satanás fue el primero en rebelarse y violar los mandamientos de Dios. Recordemos que él violó el mandamiento que dice no codiciar. Porque según Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, él codició el trono de Dios. Y desde entonces, Satanás se esfuerza por llevar a cabo una lucha en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Y para ello presenta diferentes argumentos. A través de la historia, a través de la profecía podemos comprobar cómo Satanás ha utilizado diferentes instrumentos, entre ellos el cuerno pequeño. Pero por otro lado, también debemos recordar que Dios siempre se ha reservado un pueblo que respeta y guarda sus mandamientos. Nuestra primera pregunta dice: ¿qué había dentro del arca en el lugar santísimo del santuario? Leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Moisés, dentro del arca, debía colocar el testimonio que Dios le iba a dar. ¿Cuál es ese testimonio que Dios le dio? Leemos aquí mismo en el libro de Éxodo, pero esta vez en el capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, que dentro del arca, en el santuario, se debían colocar las 2 tablas de la ley de Dios. Y dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Según Apocalipsis, en el cielo también hay un arca. Y recordemos que dentro del arca se colocaban las 2 tablas de la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos contenían las tablas de piedra dadas en el Sinaí? Cuando leemos el libro de Éxodo en el capítulo 20, encontramos que son 10 mandamientos. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué incluye el nuevo pacto además de la intercesión de Cristo? Leemos en el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículos 6 y 10. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué incluye el nuevo pacto además de la intercesión de Cristo? Aparte de la intercesión de Jesús, también incluye la ley de Dios. Y esta vez no escritas en tablas de piedra. Esta vez el Señor las escribe en los corazones de sus hijos fieles. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué terrible sacrilegio cometería el cuerno pequeño? Leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
¿Qué terrible sacrilegio cometería el cuerno pequeño? Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Satanás, por medio del cuerno pequeño, el sistema papal, intentó cambiar la ley de Dios y el mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. En su intento por anular este mandamiento y dejar que siguieran siendo 10, entonces tomó el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora toma este mandamiento y surge otro mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Cuando en realidad este mandamiento hace parte del 10º. Pero dice la profecía que también intentaría cambiar los tiempos. E intentó quitar el verdadero día de reposo, el sábado, para instituir un falso día de adoración, el domingo. Recordemos el decreto de Constantino. A lo largo de la historia, el catolicismo ha enseñado sobre la abolición del día de reposo y en su lugar se instituyó el domingo, argumentando que en honor a la resurrección. Pero falso, la Biblia no enseña eso. Y al anular este mandamiento, ahora entonces se instituyó uno que dice: santificar las fiestas. Sin duda alguna, Satanás está detrás de toda esta obra. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿contra quiénes está enfurecido Satanás? Leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está lleno de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia primitiva. Los que aún quedan en este último tiempo, el pueblo remanente. Y 2 características especiales: tienen el testimonio de Jesús, pero además de eso dice que guardan los mandamientos de Dios. Satanás odia y está en contra de los que guardamos los mandamientos de Dios, porque sabe que estamos obedeciendo y siendo fieles al Señor. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿por qué la tierra y sus habitantes sufren? Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 24, versículos 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Por qué la tierra y sus habitantes sufren? Versículo 5 dice: porque traspasaron las leyes. El hombre ha violado, ha desobedecido las leyes de Dios, y por esta causa la tierra sufre.
porque se apartaron de Dios, se olvidaron de obedecer a Dios, se olvidaron de ser fieles a Dios. Y tristemente muchos que hoy se hacen llamar cristianos siguen por el camino de la desobediencia. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué dos propósitos tiene la ley de Dios? Leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículos 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué dos propósitos tiene la santa ley de Dios? La ley nos muestra el pecado. La ley no nos salva. La ley es como un espejo que nos muestra nuestra condición, que nos muestra qué debemos y qué no debemos hacer. El apóstol toma como ejemplo el mandamiento que dice: no codiciarás. Y la ley entonces nos muestra que codiciar es pecado. Pero la ley no nos salva. Solo actúa como un espejo. Nos muestra nuestra condición delante de Dios. Y ahora entonces, ¿qué otro propósito tiene la santa ley de Dios? Leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos muestra nuestra condición, pero también nos muestra que nuestra única esperanza, que lo único que nos puede salvar del pecado, es Jesús. ¿Y qué debemos hacer? San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardamos los mandamientos por amor a Dios, no para alcanzar la salvación por obras, porque la Biblia dice que no es por obras, es por fe. Las obras no nos salvan, nos salva Jesús. Y por amor a Jesús le somos fieles. Por amor a Jesús guardamos sus mandamientos.